Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. B1, B2, B3 en el canal televisivo Discapacidad.tv. Dentro de un ratito, aquí en Barcelona, los U2, este gran conjunto irlandés, inicia su gran gira mundial. Venimos de allí porque nuestra sede social está muy cerca del campo del Barça, el Camp Nou, y había impresionante la gente de todos los países, era realmente un gentío impresionante en los alrededores del campo del Barcelona. Ya sabéis, cada semana intentamos hacer una pequeña reflexión. Como bien conocéis, las dos entidades que promocionan este programa, que es la Asociación Discapacidad Visual Cataluña y el Aula de Estudios Sociales, constantemente estamos pidiendo la formación de toda la población en el conocimiento, el trato adecuado, los recursos y todos los temas que envuelven a las personas con discapacidad. Un colectivo muy especial y muy difícil de entrar, os lo puedo decir porque estamos intentando entrar en el mismo, es el colectivo de los arquitectos. Arquitectos, muchos de ellos que llevan muchos años como profesionales, algunos de ellos endiosados, que no quieren aprender, muchos de ellos. Otros, por suerte, sí, pero muchos nos encontramos con la dificultad para entrar en ellos, ¿no? Y nos encontramos, obras siguen estando muy mal hechas.
Nosotros, por ejemplo, estamos formando al 5º curso de arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. Primero que hay que decir a un arquitecto, y muchos no lo saben, por cierto, os lo puedo asegurar, es que la medida de la silla de ruedas hace unos 80 aproximadamente de ancho, 1,20 m de largo y unos 70 centímetros la altura de las rodillas. Ya digo, es un tema de que en la carrera de arquitectura sería necesario que quedase imbrincada la asignatura de accesibilidad. Es decir, no se hablase de accesibilidad, se hiciese todo alrededor de la accesibilidad, porque todos los edificios, todas las casas, todo tiene que estar bajo el concepto de accesibilidad para todo el mundo. No hay que intentar sacar leyes de que un porcentaje de pisos, un porcentaje de tiendas, no, oiga, todo porque es bueno para todo el mundo. En España, sepáis que la asignatura de accesibilidad se da de forma optativa y muchas veces fuera de la propia carrera de arquitectura. Otra reflexión para nuestros directores, rectores, ejecutivos, políticos, etcétera, que están al tanto de estos temas. Hoy, como cada semana, nos acompaña un invitado y hoy nos viene una persona que ya es conocida de todos vosotros porque es la que ya hace la cuña de discapacidad física. Es nuestra buena amiga Mireia Sanz. Buenas noches, Mireia. Buenas noches, Manel. ¿Qué tal el tema de hacer el spot? ¿Fue difícil? Muy bien. Al principio un poco difícil, la verdad. Pero bueno, gracias a también la compañera Yasmina y mucha gente de alrededor, pues bueno, poco a poco se ha ido tirando para adelante y bueno, hemos acabado la temporada y ha pasado muy rápido. Con la Mireia decíamos que hablamos muchas veces de discapacidad, pero podemos hablar de otros temas, es decir, podemos hablar por ejemplo de tus próximas vacaciones. ¿Dónde vas a ir este verano de vacaciones? ¿Lo sabes ya? Bueno, tengo una semanita por Cádiz y luego otra semanita en Fuerteventura. En Cádiz también vale la pena ir hacia el mes de febrero, cuando los carnavales, que es lo más famoso de Cádiz. Pues yo me voy en pleno agosto a pasar calor. Y va a ser calorito. Andalucía sí. Es una tierra preciosa, pero el calor realmente allí pega de veras. Sí, sí. Mireia está transformándose en una especie de persona mediática porque tuviste la mala suerte hace unos años de padecer un grave accidente. Sí, de hecho hace relativamente, 2 años y un par de meses. ¿Te gusta hablar de estos temas? ¿Te carga el tema de hablar sobre tu discapacidad? ¿Ha transformado en una persona? Porque hablaremos luego de la Mireia que ha presentado un programa de radio, que ha hecho esta cuña publicitaria, etcétera. No me carga. Al principio, supongo que como todo el mundo que sufre un accidente y acaba como consecuencia padeciendo una discapacidad, sí que me costaba, porque ni yo misma lo asimilaba. Pero una vez, es que te quedan 2 opciones. Contra antes asimiles que, en mi caso vas en una silla de ruedas, antes puedes hablar de ello, por lo tanto, pues ahora no me cuesta. Para nada. ¿Y te das cuenta que te puedes convertir en una persona mediática en el campo de discapacidad y ayudar mucho a las personas que padecen como tú esta discapacidad? Yo no me lo pensaba ni sabía mucho de este mundo, pero sí, y cada vez hay más gente con discapacidad que está en el mundo de la televisión y de la radio y en los medios en general, así que yo creo que sí. Estamos diciendo que puede haber políticos, puede haber presentadores de radio, de televisión que padecen discapacidad, en el caso de la Mireia física, en mi caso visual, y que pueden hacerlo también como cualquier otra persona. Sí. Teniendo la formación necesaria para ese puesto o ese cargo, no hay ningún problema. Mireia, el accidente fue el accidente de moto. Sí. Caíste de la moto. ¿Te acuerdas de aquellos momentos un poco? Sí, perfectamente. ¿Estuviste consciente todo el tiempo? Todo el tiempo, no perdí el conocimiento en ningún momento. ¿Fue el traslado, supongo, al hospital? Sí. ¿Te diste cuenta que algo pasaba raro? En el momento de yo volver a abrir los ojos, porque los cerré, con el golpe los cerré, y al abrirlos pues ya veía que no me podía mover. Me miraba las manos, porque las manos sí que me dolían, pero ya el resto del cuerpo no. Entonces, como no me podía levantar, pues dije, aquí pasó algo raro. ¿Y fue unos días en el hospital? Pues en Vallebrón estuve 1 mes y medio, más o menos. Después ya de la fase aguda, que se le llama, que estás allí, después de la operación y un poco de rehabilitación, ya fue cuando decidieron trasladarme al Instituto Guttmann. ¿El médico te notificó la información? ¿Te dijo que padecías una paraplegia? Sí. ¿Y el golpe cómo sentó eso? Bueno, fuerte.
como el golpe, cuesta. Lo que pasa que, claro, al principio te lo dicen y siempre te dicen que es muy pronto, que las lesiones pueden recuperar, que todavía es muy pronto para dar un diagnóstico exacto, pero bueno, hay cosas que se ven bastante claras. Entonces, como ya hablas con enfermeras, hablas con diferente gente que ya lleva más tiempo allí, o con los fisioterapeutas que habían abajo, ya más o menos la acabas sabiendo. Y dices que al cabo de un mes y medio aproximadamente fuiste a un centro referente en España que era el Instituto Goodman. Sí. Allí entras y encuentras muchos compañeros como tú. Muchísimos, por desgracia, muchísimos. Explica un poco tu experiencia de entrar en el Goodman, qué se hace en el Goodman, un centro de este tipo, cómo es la rehabilitación básica que se hace en este centro. Yo la verdad es que cuando entré al Instituto Goodman el primer día entré llorando. Yo no quería ir al Instituto Goodman. Aparte, cuando entré, lo primero que me encontré fue un símbolo de como un muñeco en silla de ruedas y, claro, leí abajo Hospital de Neurorehabilitación. Entonces, pues bueno, entre el símbolo y la palabra que lo describía, pues choca un poco. Entonces, entras allí sin saber bien lo que es, porque yo no lo conocía. Entonces, bueno, entras y no paras de ver a gente joven, gente más mayor, en silla, con muletas, gente con problemas neuropáticos o neurológicos. Entonces, bueno, de seguida te viene una persona que te asignan, te llevan a tu habitación y allí te dicen, espérate un momento que vendrá tu doctora. Entonces te hacen un test y a continuación de allí te plantan un horario de 5 horas y media de rehabilitación. Yo no podía en aquellos entonces ni levantar la mano porque me dolía todo el cuerpo. Y de estar en una camita entre algodones en el hospital, pues me mandaron allí a hacer 5 horas y media de rehabilitación. Pero bueno, los primeros días fueron duros, lo que pasa que bueno, bajas al gimnasio, ves mucha gente como tú, empiezas a ver que no eres tú sola. Y sobre todo, pues bueno, por desgracia, como digo yo, pues te encuentras también gente joven y que a lo mejor llevaba más tiempo que tú y siempre te ayudan, te echan una mano. La rehabilitación consiste básicamente en rehabilitación física, el intentar básicamente fortalecer la parte que os queda hábil. Exacto. Y también ejercitar la parte que os queda inhábil. Eso se hace a través de máquinas de todo tipo. Depende, la parte inhábil depende un poco del tipo de lesión. Si hay personas que tienen lesiones medulares incompletas y tienen parte de movilidad, aunque no les permita andar, pero sí que tienen cierta movilidad, entonces sí que hay máquinas que lo que hacen es potenciar ese tipo o lo poco que les quede. En el caso de una lesión completa, a nivel de motriz, de movilidad, no hay máquinas. En ese caso hay una especie de, bueno, especie no, son unos bitutores, son como unos moldes entre plástico y hierro que lo que te hacen es aguantarte las piernas y sobre todo hacen que la rodilla, por lo tanto te permiten levantarte de pie sin que la rodilla se doble. Y entonces te tienes que aguantar entre unas paralelas. Esa es la rehabilitación de la parte inhábil. El Goodman debe ser un gran gimnasio impresionante. Es muy grande. Y todo tipo de máquinas, todo tipo de máquinas, para brazos, para piernas, para tronco, para todo. Sí, sí, sí. Hay más de un polideportivo donde compiten incluso los partidos de básquet, sí. Una sala de una pista de atletismo también. Bueno, pista de atletismo, no, bueno, hay la parte de fuera hay un campo de básquet, bueno, sí, se podría llamar también. Una piscina también, que la natación es el deporte posiblemente mejor para todo el mundo. Sí, 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 de hecho allí lo potencian. Es intentar la natación es el deporte que va mejor para todo el cuerpo, lo recomienda todo el mundo, evidentemente para estas personas que padecen esta discapacidad también es muy buena. ¿Cuántos tiempo en el Goodman estuviste más o menos? Pues entré en junio, ingresada hasta en octubre y luego hasta marzo del año siguiente a nivel ambulatorio. ¿Ibas o sea, prácticamente unos 10 meses estuve. ¿Ambulatorio quiere ir unas cuantas veces a la semana? No, ir a dormir a casa, entonces por la mañana venía una ambulancia a recogerme y me llevaba al centro. Hacía mi recuperación durante todo el día y luego a las 5 o las 6 de la tarde venía la ambulancia y me volvía a casa. ¿Tú antes de la lesión habías sacado una carrera universitaria ya? Sí, acabé relaciones laborales. ¿Estabas ya trabajando? Sí, mañana y tarde. Mañana y tarde, y veremos si la vida va a cambiar. Pues de golpe y porrazo. No es que cambie la vida, es que empecé otra nueva. Estuviste estos 10 meses, el mes y pico en Vallebrón, los 10 meses, y tú cuando sales de Vallebrón, ¿intentas volver a la empresa que trabajabas? No intento volver.
No intentas volver. ¿Te desvían hacia la incapacidad? Sí, directamente, sí. ¿Y nadie te comenta la posibilidad de seguir trabajando en tu puesto de trabajo? No. Tampoco... Sí que lo podría haber hecho en parte, pero otra parte no. Porque mi parte era trabajo en oficina, pero aparte me desplazaba mucho a ayuntamientos, a empresas. Era como el intermediario entre las empresas y mi empresa. Era la intermediaria. Y entonces, claro, adaptarme a un coche expresamente, ir a una empresa, bajarme, era muy complicado. Era bastante complicado. Desde esta perspectiva ya de pasar todo este tiempo, este lapso de tiempo, ¿dirías que esa empresa hubiese podido adaptar un puesto de trabajo para tus características? Sí, no, la parte de oficina sí, no creo que hubiera habido ningún problema, pero la parte exterior no lo veo factible para el tema de ir en silla de ruedas y todo. Vuelves a casa después de estos meses. Sí. ¿Y cómo ves el mundo desde allí? En el Guzmán estábamos un poco entre algodones, me parece Sí. que te hacían mucho ejercicio, mucho sacrificio aguantar, pero digamos que estabas acompañado de otras personas en tu misma situación, pero sales la calle y te encuentras con la realidad. ¿Qué mundo tú ves desde allí? Hombre, pues el mundo, bueno, empezando porque tuvimos un poco caótica la vida familiar a raíz de adaptar la casa, a cuartos de baño, todo eso sin saber nosotros nada, porque yo estaba allí ingresada o haciendo recuperación, pero igualmente mi familia no sabía ni medidas, ni lo que me iba a ir bien, ni lo que me iba a ir mal. Entonces, bueno, empezando por las barreras que me podía encontrar en casa, y luego ya el tema de salir a la calle, ya impresionante. Es decir, fijaos que os decimos, cuando decimos que hay que comentar mismo al principio los arquitectos, vivíais una casa normalita, ¿no? Cualquiera que puedes comprar en Cataluña. Sí. Y hubo que hacer varias obras, el cuarto de baño, tirar incluso alguna que otra pared. Sí, porque en el cuarto de baño de abajo no cabía, por ejemplo, no entraba en la silla. Y las puertas, por suerte, sí, pero lo demás no se ha tenido que arreglar. Y eso ha costado un precio cuanto menos un poco elevado. Razonable, sí. ¿Y has tenido algún tipo de ayuda pública, a una entidad pública o privada que te ayudaba a soportar esos gastos? Solicitamos la ayuda, pero no la he recibido todavía. Así que... ¿Y que el proyecto PUA que hay en Cataluña? Sí. El proyecto PUA, si tenéis unos ingresos un poco altos, aquí en Cataluña hay un proyecto que es el proyecto PUA que ayuda a la adquisición y a las obras en casa, pero si superas los 6.000 euros por miembro de la familia, se suma todos los ingresos de la familia y se divide por los miembros que hay, y si supera los 6.000 euros no tenemos derecho, con lo cual tienes que tener unos recursos bastante escasos, cuanto menos. Y dices que aparte de las obras sales a la calle y te encuentras con muchos inconvenientes. Sí, empezando por los míos psicológicos, que eso ya es un tema aparte. Yo por suerte vivimos en una zona que lo tengo bastante bien. No vivimos en calles estrechas, bueno, la parte de atrás sí, pero lo que se dirige hacia el centro donde están las tiendas, etcétera, lo tengo bastante bien. Tengo avenidas anchas y están los bordillos más o menos ahí que se pueden bajar y subir medianamente bien, pero ya tiras 2 o 3 calles paralelas a la principal y yo sola no puedo ir. Con silla electrónica evidentemente menor porque necesita todo accesible, y vas con silla habitualmente manual. Manual, sí. Y, por ejemplo, tu vida, relaciones sociales, ¿cómo queda afectada? Yo no me quejo, no tengo ningún tipo de queja. No me ha fallado absolutamente nadie, al contrario. Fue tener el accidente y tenía a la misma gente que estaba justo un día antes del accidente, la sigo teniendo a día de hoy, incluso he recuperado como viejas amistades. Así que no tengo ningún tipo de queja. Al contrario, han estado viniendo un montón de veces allí a verme en mi casa. Yo no quería salir a la calle y entonces venían a verme allí. Hasta que ya se cansaron un poco y me dijeron que ya estaban hartos de ver el comedor de mi casa, que o salía a la calle o no venían más. Había que volar. Sí. Y se tiene que volar. Pues no te quedas. Sí. Y hay que volar. A nivel de actividades diarias, ¿has visto mucha diferencia de poder andar y en silla de ruedas? Actividades, estas barreras que decíamos, constantemente te encuentras con inconvenientes, a ir a discotecas o ir a tiendas, todos estos lugares. Yo a lo mejor me estoy tirando piedras a mí misma, pero yo a día de hoy sola por la calle no salgo. Yo no salgo, o sea, si voy de tiendas o voy a algún sitio, voy con alguien.
Sí que voy sola, si por ejemplo voy con mi coche, voy a un centro comercial, lo aparco perfectamente donde sé que no me encuentro ningún obstáculo por el medio, y entonces voy y compro lo que haga falta. Pero a nivel de calle, sola no voy. Porque me encuentro tiendas que no puedo subir, me encuentro bordillos que no puedo bajar ni subir, así que para pasarlo mal, pues o me acompaña alguien o me voy a sitios que sé que no voy a tener problemas. Esto es lo que hablábamos de las fases de las personas, es decir, cuando hablábamos de la ceguera, que había gente que era capaz de ir por el mundo de vacaciones sola con su bastoncito, las hay. Personas intermedias también las hay, que son capaces de ir a sitios conocidos, como le puede pasar a la Mireia. También me pasa a mí en cierta forma. Yo ir a sitios desconocidos como ocio total me es bastante difícil, ¿no? Y hay gente que en la primera fase de la Mireia hablamos, pero hay gente que se está prácticamente de la vida ya encerrado totalmente. Sobre todo cuando esto sucede en edades más avanzadas. Sí, cuesta más. Primero que supongo que cuesta también, supongo que contra más vida hecha tengas, más acostumbrado estás y como que ya has hecho un poco todo ya, ¿qué te queda por hacer? ¿No? Si tienes una vida ya más estable o con una edad más elevada, pero no tienen por qué quedarse en casa. Antiguamente sí que no se podía salir, pero ahora hay muchas cosas adaptadas que aún quedan muchas todavía por hacer, pero pueden salir igualmente. Eso que haríamos desde aquí. Hay que salir, hay que participar, encontrar muchos inconvenientes, las barreras físicas existen, las mentales de la sociedad también hay que eliminarlas, pero hay que salir, esto también lo recomendamos fundamentalmente, Mireia. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Que salga la gente, que salga, que le dé el calor. Que dé el calor, si hay que empujarla, si se empuja, si hay que ayudar a una persona que te ayude también, ¿no? Sí. Mireia, aquí el Claudio nos interrumpe, más o menos comíamos unos 20 minutos de programa, nos interrumpe y luego a -4 también. Claudio, ¿ya estamos para el primer corte? Me dicen que sí, pues venga, primer corte, nos vemos de seguida. Que en pleno mes de junio estar aquí en nuestros estudios se pasa calor, porque parece ser que el ruido del aire acondicionado se mete en los micros y hay que hacerlo bien el programa. Pero bueno, con este fuego que nos pegaba de Mireia, yo estoy ya... un fuego tostadito, esto es una sesión de uva. Sí. Casi. Nos vamos a deshidratar aquí. Tenemos aquí agua para recuperarnos. Mireia, habíamos hablado de la fase mala, porque es mala toda esta fase. Es mala. Es mala, ¿eh? Cada uno en su discapacidad es mala. Vuelves a casa y el Goodman te ofrece la oportunidad de hacer una actividad que te está gustando. Coméntanosla. Pues sí, la verdad es que sí. Goodman tiene, junto con el Servei Català de Trànsit, hecho un proyecto que es para el tema de la prevención de accidentes de tráfico. Entonces, bueno, ya hace varios años que funciona, pero el año pasado justo acababa yo de salir de Instituto Goodman y entonces me ofrecieron la oportunidad de pertenecer a este grupo, de intervenir en este proyecto como monitora de prevención de accidentes de tráfico a nivel de institutos. Entonces, pues tengo institutos que los alumnos son entre unos 14 y 18 años, que voy y les hago pues una charrada sobre prevención de accidentes de tráfico. Yo no es en el ámbito a nivel de alcoholismo, ni velocidad, etcétera, no. Yo simplemente les hablo de las posibles consecuencias y las secuelas que les pueden quedar después de haber tenido un accidente. Entonces, aparte de explicarles mi propia experiencia en primera persona, les paso un vídeo donde salen la vida o la experiencia de tres personas más. Son 3 expacientes de allí del Instituto Goodman, en los cuales cada uno sufre una lesión distinta por causa de accidente. Entonces, bueno, pues a los chavales les impresiona mucho, porque nada más verme entrar en una silla de ruedas ya se quedan muy parados. A lo mejor esperan a un policía, a la figura de un policía, a la figura de un profesor o de una persona así, no tan directo a lo mejor a ellos. Y por el hecho de a lo mejor de ser joven y yo también me pongo mucho a su nivel, les hablo muy de tú a tú a los niños, pues la verdad es que les impresiona mucho. Al principio, bueno,
están los típicos grupitos que a lo mejor se lo toman un poco a cachondeo y tal, pero no, al final de la hora están todos serios mirándome y muy atentos. ¿Estas conferencias cuánto duran más o menos? En teoría 1 hora, pero hay días que estoy 1 hora y media o 2, si hace falta. Aquí podrás hacerlo también, ¿eh? Es decir, aquí hace mucha calor. Bueno, pero ahora en invierno. Le decimos al Claudio que vuelvas hacia el mes de enero, verás que no pondremos aquí calefacción y con los focos tendremos bastante calorcito. Dices que los chavales no paran de preguntarte cuando acaba, ¿no? Sí, después les cuesta al principio porque por la vergüenza y esas cosas, pero sí que preguntan. A la mínima que uno levanta la mano ya es consecutivo. Ya el resto ya empiezan a preguntar y preguntan. ¿Cuáles son los temas que les resulta más curiosos a los chavales? Para empezar me preguntan, sobre todo, si no lo he dicho antes, me preguntan cómo fue mi accidente, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente, como yo iba de paquete en una moto, automáticamente la siguiente pregunta es quién la conducía. Entonces, bueno, pues yo les decía que en ese caso era mi expareja, entonces me preguntaban que si seguía con él, si no, ya era el tema un poco de niños, ¿no? Y si luego te ha costado mucho encontrar novios, si ligas, si no sé qué. Entonces yo intento que sabía, pues bueno, pues contesto, no me importa, pero les vuelvo a mandar otra vez a la parte que a mí me interesa que me pregunten. No si salgo o no salgo. ¿Me contesta ligas o se liga más en silla de ruedas? ¿Se liga entonces yo ahora hago así y te cambio yo de vía y te pregunto que si sales tú, si... No, bueno, salgo. Salgo y conozco gente y normal y corriente. No te estoy oyendo, Claudio. Me está intentando decir algo el Claudio, pero no lo digo. Están preguntándote a través de los micros del chat, pero en todo caso, en el intermedio me lo pregunta y se lo pregunto a la Mireia directamente. Oportunidad en Goodman. Sois voluntarios en Goodman, ¿verdad? Sí. Tráfico se gasta muchos miles de millones de días al año en publicidad en televisión, ¿no? Supongo que sí, no sé las cuentas, pero me imagino que sí, que se gasta mucho dinero. Desde aquí a nuestro director de tráfico, no lo dice la Mireia, lo digo yo, de que por favor estos cursillos se hagan de forma generalizada a todos los niños. Hemos estado en estos cursos, sabemos la reacción que tiene por parte de los alumnos, y que los profesores, los monitores, como decía la misma Mireia, sean profesionales, que la faena que tienen es impresionante, Mireia, porque hay que formar a todos los niños, porque sería necesario que todo niño, bueno, niños ya no, adolescentes ya. Sí, adolescentes ya. Franjas de 14 a 18. Ya son adolescentes. ¿Ves que dices que les impacta? ¿Tú crees que cuando a continuación vayan por la carretera y vean un límite de velocidad, se acordarán de ti, algunos de ellos? Yo espero que sí, espero y creo que sí. De hecho, me he encontrado a veces ir por la calle y saludarme. ¿Y te saludan? Sí, no sé ni de qué institutos son, ni cómo se llaman, ni nada, pero sí, hay gente que me recuerda. Es el impacto que decimos, cursos hechos por propios discapacitados, que lo único que hacen es explicar muchas veces su propia vida, sus propias vivencias, su propia casa, y lo que más impacta y posiblemente tenga mejor reacción que no esos cantidades tan altas de inversión en publicidad, porque la publicidad está directa que hacen algunas veces de ver la sangre, el accidente inmediatamente sucedido. ¿Habéis hecho estudios realmente si son positivas o son mejores este tipo de reflexiones de lo que te pasa después del accidente y que reflexiones cómo quedaría tu vida después de un accidente? Yo personalmente soy un poco drástica, ¿eh? Yo creo que contra más información se dé, mejor. Entonces, es cierto, en los accidentes hay sangre, hay choques, hay cristales, hay hierros, entonces es la vida real. Sí que está muy bien que una persona te lo explique en primera persona y todo, pero el accidente ocurre y ocurre de verdad. Entonces, a mí no me parece mal que lo pongan, porque es que es así. En mi caso fue así, por ejemplo, y en muchos otros es así. Entonces, sí que quizás son un poco fuertes, pero luego vamos por la autopista y hay un accidente y todo el mundo se para a mirar lo que ha ocurrido. Y luego sacan imágenes por la tele y dicen, oh, qué fuertes son. Pero la gente mira en la autopista. Hay caravanas y todo. Hay caravanas por caravanas, ello. probablemente porque la gente está mirando al otro lado de la autopista y ve un accidente. Sí. Aparte del Goodman, decimos que vas a seguir el año que viene haciéndolo, porque de hecho durante toda esta última temporada se acabó ahí las clases, con lo cual tú también has acabado por esa temporada, ¿no? Sí.
Ya, ¿Y yo como los niños, hasta la temporada que septiembre. viene tienes continuidad o hay que esperar todavía? En principio, sí, en principio no creo que sea que no. Lo que pasa que, bueno, hasta que los alumnos no empiecen las clases, los profesores, bueno, cuadren horarios y cosas así, porque claro, son horas que tienen que restar de a otras asignaturas. Entonces, pero bueno, que es otro tipo de formación. Son buenas horas Sí, invertidas, sí. ¿no? Aparte de enseñar matemática y física y química e historia, enseñar vida diaria es importante. Sí. Esta asignatura que están intentando poner en España, que es de civismo, aparte de enseñar la Constitución y las leyes, que es importante también saber de ciudadano, hay muchos temas de que hablar. Sí, por lo tanto yo creo que sí. A finales de septiembre, principios de octubre ya suelen haber ya charlas, o por ejemplo institutos que se han quedado a lo mejor con las ganas antes de este verano, que a lo mejor por horarios no ha podido ser, y entonces ya supongo que los tienen pendientes ya de cara a octubre, reservan ellos mismos ya horas. Decías antes del programa que habías tenido experiencia ya en la tele. Decías que habías salido ya en TV3, en nuestro canal autonómico de televisión. Sí, me invitaron a ir al Día del Català del Any. El Día del Català del Año. Sí, y como uno de los nominados era Isidra Esteva, pues tenemos el mismo doctor en común y bueno, quiso que fuera como, no sé bien cómo llamarle, pero bueno, fuimos 3 personas más o 4 que íbamos también en silla de ruedas, y un poco para explicar también pues lo que también estaba pasando Isidra. ¿Coincides con Isidra? Sí, coincide con él, tanto en Vallebrón como en el Instituto Goodman. Hablemos de Isidra Esteva. Isidra Esteva era un que hacía raids de motociclismo. Sí. Tuvo un grave accidente en Almería, también se ha quedado en paraplegia. Es de Oriana este chaval, vive en Oriana. Y la reacción de ella ha sido súper boom, ¿no? Ha sido fulminante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, enseguida fue salir del Instituto Goodman y se ha puesto otra vez a correr rallies. Y ha corrido el rally de Argentina, que se acabó de pasar el París-Dakar, se pasó de África a Argentina, y casi a los pocos meses de caer en paraplegia ha vuelto en accidente. Y es un tipo de reacción también, que bueno, también estudiamos con él cómo ha ido ese tipo de reacción. Televisión y también este año radio. Has empezado a hacer un programa poco habitual en nuestras emisoras de radio, que es hablar también de discapacitados y de temas deportivos. Sí, de hecho tengo entendido que es el único que habla de deportes de discapacitados. Y bueno, empezamos en enero y ayer fue el último programa. ¿Qué tal esta experiencia en la radio? Muy buena. ¿Conocías el mundo del deporte paralímpico? No, lo conocía a nivel de la tele, lo poco que dan, y poca cosa más. ¿Qué te ha sorprendido de él? Sobre todo, bueno, a la hora de entrevistar a atletas paralímpicos, como lo hemos hecho durante este tiempo, desde enero hasta ahora, sobre todo que todos coinciden en lo mismo, que para ellos ha sido pues lo mejor y les ha dado todo el deporte, y escuchar que todos, bueno, sean de natación, sean de básquet, sean de lo que sea, el tipo de deporte, coinciden todos en lo mismo. Y entonces, pues bueno, se agradece escuchar cosas así. Son gente emprendedora, porque la gente que hace deporte emprende el deporte. Sí, ¿no? Y animan a los demás que practiquen. Pero claro, nosotros es que entrevistábamos a deportistas de élite, y entonces, claro, te vienen con medallas de oro, de bronce, de plata. Entonces, claro, seguirlos es un poco complicado. Pero bueno, hay que hacer deporte. Has entrevistado deportistas de todo ámbito de discapacidad, incluso discapacidad intelectuales, personas sordas, con discapacidad física, sensorial. Sí. Todas ellas han pasado por el programa, y como decías, ha sido el primer programa de la radiodifusión catalana dedicado únicamente al deporte paralímpico. Ha sido una iniciación que esperamos que siga, o esperas que siga, digamos. Yo espero que sí. Se habla poco de deporte paralímpico habitualmente. Se habla poco. De hecho, cuando nosotros hablamos con los deportistas, todos nos dicen lo mismo, que se habla muy poco, que tiene muy pocos medios que lo promocionen, y entonces, bueno, son igual de atletas unos que otros, por lo tanto se debería dar la misma publicidad o propaganda a unos que a otros. Y es una rueda: a mayor publicidad, mayor sponsor, mayor profesionalización y mejores resultados. Exacto. Y esto hay gente que no lo entiende. No, hay gente que no lo ve, no lo entiende.
Intentos que hace la Mireia, como veis, persona que decíamos al principio que estamos, como digo, a ser mediática. ¿Tú estás preparada para ser mediática en el tema de la discapacidad? No lo sé. Esa pregunta me da miedo contestarla. Claudio, otro descanso a -4 casi prácticamente y luego ya la despide prácticamente el último rato. Sabéis que este programa está compuesto de 3 partes, intentamos organizarlo, primera parte, segunda parte e intermedio y dentro de un momentito la tercera parte. Hasta ahora mismo. Seguimos aquí en los estudios de la calle Pare Rodés 56 aquí en Barcelona de Discapacidad TV, esta emisora, este canal de televisión que ha dado una nueva idea de que los programas traten sobre el tema de discapacidad, aunque iremos cada vez intentando hablar de muchos otros temas. La discapacidad es importante, pero no queremos estar todo el día hablando sobre discapacidad porque la verdad es que al final sería incluso aburrido, ¿no? Sino que el temática, la perspectiva será la nuestra, porque muchos de los presentadores somos discapacitados y trabajaremos cada discapacidad, intentaremos, lo que decíamos también muchas veces, ¿no? Que la gente ve la discapacidad como se puede seguir, se puede vivir, se puede trabajar en los que se pueda, se puede divertir, se puede hacer deporte, se puede ir para adelante con la discapacidad. Es un tema muy importante constantemente en nuestros programas, aunque intentaremos, como decimos, hablar de muchos otros temas. Empiezan las preguntas a través del chat. Una contestaremos, otra no la contestaremos. Preguntan, Mireia, ¿qué tipo de lesión tienes? Yo tengo una lesión D5 de 6 a la altura de las dorsales quinta y sexta. Esa es la lesión que tengo yo. A nivel, para que la gente un poco sepa, lesiones bajas... Mira, Manel, las 7 primeras cervicales es a nivel cervical. Entonces, si una persona sufre una lesión a esa altura y la lesión es completa, es decir, la rotura de las vértebras ocupa totalmente el canal medular, esa persona sufre una tetraplegia. Entonces, las vértebras que van a continuación son las dorsales. Es cuando la persona se queda, parapléjica. En mi caso, yo me rompí la quinta y la sexta. Entonces, contra más abajo sea la lesión, en parte es mejor, es mucho mejor. Recuperas las abdominales, las partes de los músculos dorsales, todo eso contra más abajo sea la lesión. Contra más arriba, peor. A nivel de sensaciones, la parte que tenéis inhábil, digamos, paralizada, ¿sí? ¿No notáis nada de esa parte? Depende de la lesión. Depende si la lesión medular es completa o incompleta. Entonces, nos podemos encontrar con lesiones completas, que entonces la médula está totalmente rota o totalmente obstruida. Entonces, esa persona de ese nivel de lesión hacia abajo no nota nada. No nota ni el calor, ni el frío, ni el dolor, no nota absolutamente nada, por lo tanto tampoco mueve. Entonces, si una persona sufre una lesión medular incompleta, eso significa que aún hay canales, hay conductos o vías que pasan por el canal medular que todavía están vivas, están perfectas, no se han dañado. Entonces, dependiendo cuáles sean, la persona es posible que tenga todavía parte de movilidad o parte de sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, representa que se pueden englobar en esas dos, así a grandes rasgos. Eso también da problemas importantes a la hora de defecar, a la hora, por ejemplo, de orinar, por ejemplo, da origen a la gente que tiene que sondarse, también dependerá siempre de la lesión que se tenga. Exacto. Entonces, en lesiones completas, pues, claro, al no sentir ni nada, todo eso, los esfínteres tampoco funcionan. Yo, en mi caso, yo tengo suerte porque yo soy medular incompleta, entonces yo sensibilidad sí conservo. Entonces yo me noto el tema del pipí, me noto el tema si tengo que ir a hacer caca, etcétera. Pero bueno. En otra pregunta no la contestaremos porque el tema morboso es este, ¿no? Mireia, la gente se pregunta a la parejita, cómo se liga. Algún día haremos otro también reflexión sobre... Porque
la discapacidad también origina importantes problemas en estas relaciones humanas. Aquí también hay un programa que hablan también sobre sexualidad en discapacidad. Es un tema muy importante en discapacidades físicos, es un tema también muy importante en discapacidades intelectuales. Fijaros qué pedazo de cambio hemos sufrido. De pasar a esconder, a darnos vergüenza a algunos padres, hace no tantos años les daba vergüenza enseñar a sus hijos a la sociedad, los tenían totalmente recluidos en sus casas. Ahora estamos asistiendo a matrimonios entre discapacidades intelectuales. Nos presentan dos chavales, un chico y una chica, o chicos es diferente, de todo tipo, homo hetero es diferente, que te vienen y te dicen, no, quiero casarme, y tenemos que plantearnos esa cuestión, y son temas que es seguro que en nuestro programa de sexualidad, que sabéis que también hacemos aquí, hablaremos habitualmente sobre estos temas. Mireia, me comentabas el descanso, eres muy joven, tienes 20 y pocos años. 27. 27. Me decías que estás en el momento de que no estás todavía montándote un futuro, ¿no? Te ha quedado rota la vida, a una edad muy mala. Bueno, sí. No tienes claro todavía qué quieres emprender, si reorientar, porque alternativas tienes muchas en principio. Puedes reorientar tu vida laboral. Podría, pero como he estado conociendo otro ámbito que no el laboral convencional de todo el mundo, o prácticamente de todo el mundo, no me llama ya tanto la atención. O sea, meterme en una oficina con papelitos o bueno, de hecho yo quería empezar la carrera de Derecho antes de tener el accidente. Pues me parece que la carrera de Derecho se va a quedar ahí por un tiempo. Y no sé, me interesan otros ámbitos o no sé bien cómo explicarlo. ¿Ámbitos sobre cuál, por ejemplo? No sé, es que por ejemplo el tema este que he descubierto de explicar a la gente, sobre todo a los niños, bueno, a los niños, que yo les llamo niños pero no son tan niños. Decimos adolescentes. Adolescentes, ver cómo cambian las caras, cómo se lo plantean, es como un poco ayudarles a que no pasen lo mismo que he pasado yo. Y entonces, pues bueno, es como un poco de prevención antes de que ocurra algo así. Y bueno, prefiero ayudar a los que pueden evitarlo que no a los que ya les ha ocurrido. Pero bueno, si hay que ayudar a los que les ha ocurrido también, pues para adelante. Te estás descubriendo el tema artístico, supongo, también, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Sí, también, no lo conocía. ¿Te está gustando? Sí. Bueno, sí. TV3, BTV, por favor, Sí. Aquí veremos si sale una oportunidad. Porque yo creo que, aparte de que es importante la profesionalización, la preparación técnica, damos mucha importancia a la naturalidad. Y estas personas que están aquí realmente lo hacen de una forma muy natural, y la Mireia es un encanto verla presentar un programa de radio, etcétera. La parte laboral, la parte afectiva, todos estos son temas importantes en la vida. ¿Vas viendo un cambio social a nivel de las barreras? ¿Vas viendo que la sociedad va creciendo desde tu punto de vista? Sí, se va consiguiendo. Yo creo que sí. Supongo que también es como lo que comentábamos antes, es un poco el pez que se muerde la cola. Si hay menos barreras, pues la gente con discapacidad sale más. Si la gente con discapacidad sale más, la otra gente acostumbra o ve que son cosas normales ver a una persona en silla de ruedas o con un bastón o con un niño que, por ejemplo, tenga que ir a acompañar a sus padres porque no puede ir solo. Entonces, todo eso es como un pez, vuelvo a decir, que se muerde la cola. Entonces, a nivel social, yo creo que sí. Aparte, yo no he tenido ningún problema. Al contrario, si la gente sí me tiene que ayudar, me ayuda enseguida. O sea que quizá los problemas los tenía más yo en mi cabeza que no el resto de la gente. Muy importante lo que dice la Mireia, la cabeza de uno mismo, porque la gente es encantadora habitualmente con nosotros. Sí, yo no he tenido ningún problema. La gente cuando le pides ayuda te ayuda. Lo que pasa es que algunas veces habrás notado que no lo saben hacer correctamente. Sí. Yo cuando voy a los niños, a los adolescentes, se lo digo. Digo, si veis a alguien, por ejemplo, claro, yo hablo siempre desde mi caso, digo, si veis a alguien en silla de ruedas que veis que le cuesta o que le puede costar a lo mejor subir un bordillo y tal, digo, les comento que no vayan enseguida a cogerles de la silla, porque es muy fácil que nos caigamos. Según qué lesiones tenemos, es muy fácil que nos vuelquen para adelante o para atrás. Entonces siempre les digo que se acerquen y les pregunten, primero de todo, si necesitan ayuda, porque hay mucha gente que son muy cabezones y quieren ser ellos quien lo hagan,
y a veces es necesario ayuda. Entonces una vez les preguntan si quieren ayuda y les dicen que sí, ¿cómo? ¿De qué manera? Pues entonces ya la persona que va en silla de ruedas pues le dirá, pues levántame las ruedas, no las levantes. Y entonces así es más fácil ayudar a la persona. Porque a veces la gente lo hace en muy buena fe, pero lo hace peor y entonces es posible pues que te tiren o... Y más uno debe cogerte del brazo de la silla y no sabe que ese brazo es básico para mí, es básico. Sí. El brazo se va, no se queda enganchado, es un brazo que no está el fijo. de la silla. El de la silla, sí, bueno, yo no llevo laterales, pero a veces que me encontré en la situación de que me he caído, toda la gente va y me coge de los brazos. Y entonces me dejan sin ningún tipo de fuerza ni nada. Porque claro, yo me controlo a mí misma con mis brazos. El momento que me cogen los brazos, yo ya no sirvo para nada. Y lo más importante, decir la gente, naturalidad. Bueno, se tienen las manos a la cabeza, si me ven caerme. ¡Uy, que se ha caído! Pero bueno, enseguida me vienen a ayudar y ya está. Yo me río porque la silla se va para un lado, el móvil se va por el otro, pero bien. Estamos viendo diferentes situaciones de personas. Veremos personas ya situadas después de muchos años de haber estado en discapacidad. Hoy hemos conocido un caso de una persona que lleva 2 años, decías, desde la discapacidad. 2 años únicamente. Es un tiempo muy pequeño todavía para situarse. Una persona que si la entrevistásemos dentro de unos cuantos años variará. Porque eso mismo que dice que todavía no se atreve a ir sola, irá poco a poco. Te lo puedo asegurar, Mireia, con tu carácter irás poquito a poquito, ¿eh? A ver, y algún día te irás sola completamente, porque conozco compañeros tuyos que van solitos, ¿eh? Se encuentran obstáculos constantemente. Sí. Es decir, un bordillo, tienen que entrar a una tienda, tienen que llamar al dependiente desde lejos, venga por favor por aquí, que estoy aquí, venga usted para aquí, ¿no? Estos detalles con la accesibilidad se eliminaría evidentemente. Mireia, seguimos en contacto porque ya sabes que me encantaste el primer día que te entrevisté en la radio. Sí. Ese encanto lo sigo teniendo hacia ti. Pienso que vas a ser en el futuro una persona muy mediática en Cataluña y en España y espero que en el mundo, porque aparte que me ha dicho que eres guapísima, yo pido informes de cómo sois. Voy pidiendo informes a la Yasmina, a mis compañeros. Tienes algo dentro y te lo he dicho y te lo sigo diciendo. Gracias por tu presencia en nuestro programa. A ti, Manel. Esperamos que te vaya muy bien en estas conferencias en las escuelas, que tengas suerte en la vida, porque se te presenta un nuevo mundo con la discapacidad, porque esta no la podemos quitar. No, esta se viene conmigo. Por mucho que vayamos al médico, el médico nos sigue diciendo que está ahí, ¿verdad? Sí. Pues esperamos que, a pesar de ella, a pesar de que está ahí presente y es dura soportarla constantemente, te vaya bonita la vida. Muchas gracias, Manel. Muchas gracias, Mireia, y a todos vosotros, ya lo sabéis, este programa se repite varias veces durante la semana y el próximo martes estaremos aquí. Claudio me ha dicho que tenemos que hacer también los programas del mes de agosto, que aquí en agosto se hace vacaciones, pero si lo dice él, se hará. Y estaremos aquí durante el mes de agosto, no sé cómo, pero haremos programas también durante el mes de agosto. Muy buenas noches a todos ustedes, a todos vosotros y hasta la próxima semana. Buenas noches y que vaya bonito durante toda la semana. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo.
Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe.